Buenos días a los amigos que nos ven. La semana pasada, bueno, en el último video tuvimos una pregunta que quedó pendiente. Estuvimos con Oscar Ramírez, que es un peruano que vive en Chile, que radica ahí desde hace más de 25 años, se dedica a la empresa y los negocios en el tema agropecuario y tiene actividades tanto en Perú como en Chile. Así que quedó pendiente una pregunta porque estuvimos hablando acerca de los cambios constitucionales que está viviendo Chile en estos días y Raúl nos hacía una pregunta. Buenos días, Oscar. Buenos días, Raúl. Continuamos entonces. Buenos días. Buenos días, Enrique, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, sí, Bien. la semana pasada nos quedó un poquito corto el tiempo, habíamos analizado el aspecto, la incidencia visto desde Perú sobre la nueva constitución, dado que también acá se está tocando este tema con mucha insistencia del ámbito político. Quedó analizar la parte migratoria, habíamos estado viendo una incidencia fuerte de Venezuela especialmente hacia Colombia, Perú, Chile, Argentina. Y la pregunta era, pues, ¿cuánto representa en lo social y en lo económico la parte migratoria ahí en Chile? Bueno, ¿qué tal, Raúl? ¿Qué tal, Quique? En el tema de lo que es migración, eh, partió con el gobierno de Bachelet, como les comentaba, y con el tema de los haitianos. Incluso, ¿cómo será que una empresa de aeronáutica cambió eran sus vuelos nacionales y cambió su vuelo y aumentó sus vuelos internacionales solamente a República Dominicana y Haití? Y cuando les tocaba regresar a los haitianos que venían para acá, los vuelos iban vacíos, vacíos, completamente vacíos. Se tomaban selfie dentro del avión con los vuelos de retorno vacíos. O sea, ahí hubo un presunto negociado muy grande y con harto interés de los países en traer haitianos. No sé por qué ni para qué. Me imagino que mano de obra más barata. Eso es lo que se dice. Y después, bueno, ya la segunda ola viene con los venezolanos. ¿Mm? Igual entre medio llegaron hartos colombianos y eso ha incidido no es que quiera ser racista ni nada de eso, pero la prostitución, la delincuencia ha aumentado mucho en base a mucho inmigrante extranjero. Generalmente ahora está venezolano, porque los haitianos no son o no se les ve mucho en todo caso, pero no se les ve mucho en en la parte policial, me refiero. Pero los colombianos sí se les dio harto un tiempo y ahora los venezolanos están de moda con el Tren de Aragua, con el tema del narcotráfico que está también muy en boga. Y bueno, o sea, para ser más justo, más exacto, hay mucho también venezolano que viene a trabajar, que viene a hacer las cosas bien, ¿entiendes? A buscarse la manera de conseguir trabajo. Bueno, como son todos los inmigrantes cuando viajan, trabajan ahí en restaurantes, atendiendo público y todo ese tema. Otra cosa que pasó fue en el gobierno de Piñera, que se les prometió, o sea, que se fue a Venezuela, Piñera, a ofrecer de que vengan los venezolanos. Y como ya se sabe, Maduro abrió las puertas de las cárceles y mandó a todos los venezolanos para afuera, los delincuentes. Entonces eso influyó. Y sigue influyendo porque siguen entrando por el lado de Bolivia, que Bolivia no tiene ningún reparo en poner trabas a los inmigrantes para que pasen a Chile. Entonces, el norte de Chile está marcado mucho por la inmigración venezolana y bueno, como están las mineras allá y todo ese cuento, ya eso genera otros tipos de negocios y esas cosas. ¿Mm? Y, y Bueno, en Perú, respecto, y respecto del narcotráfico, también hay vínculos ahí, bueno, no tanto con la inmigración, sino creo que ya desde antes, ¿no? Me parece. claro, el narcotráfico se escondió en los dos polos, bueno, en realidad en todo Chile, porque está en el norte, porque hay mucho movimiento por el tema de la minería de Lucas, en Santiago, que es la zona donde se maneja todo, como en todo país, la capital, y en el sur, en el tema del cultivo, asociado con
¿cómo se llama? Los comuneros mapuches, que también buscan en base a eso, me hace acordar mucho a Perú cuando estaban en la selva y el narcoterrorismo, los narcos con los terroristas se protegían o había una simbiosis ahí. Exactamente lo mismo aquí con los mapuches y sus reclamos sociales, tanto así que hay zonas donde no dejan entrar los mapuches y esas son zonas donde hay cultivo obviamente, de coca y esas cosas. Entonces, y ellos lo protegen y los narcos los arman para que hagan sus protestas y todo el cuento. Menos mal que ahora, hasta ahora no hay, o sea, han habido muertos, pero no como hubo en esa cantidad en Perú que iban y mataban gente, sino que son como efectos colaterales de incendios de viviendas, de camiones, pero generalmente tratan de no matar gente para que no se les vaya con todo, me imagino el ejército ni el país. Solamente queman camiones, maquinaria agrícola, siempre reivindicando su protesta y su reclamo. Sí, Yo creo que la parte migratoria tiene definitivamente de todo sitio hay gente buena y gente mala. Hay inmigrantes, inmigrantes, y se ha dado siempre, tanto de Europa hacia América, viceversa, y de Sudamérica hacia Norteamérica. Siempre va a haber una migración que nace fundamentalmente por la parte económica, que es la búsqueda de satisfacer necesidades vitales. Ahora, hay un aspecto fundamental en lo social y en lo económico que quería resaltar en la parte migratoria. En lo social, definitivamente hay una transculturización. Si bien es cierto, somos latinos todos, tenemos idioma, hasta religión, de repente algunas costumbres, pero hay cosas intrínsecas de cada país, de cada condado, por decirlo. Y obviamente ese traslado hacia Venezuela, hacia Chile, de Venezuela, ha traído un poco de esa cultura de modos operandi y modos de vida que de una u otra manera afecta, en algunos casos de repente, a los chilenos. En la parte económica también tiene una incidencia, si bien es cierto, es una mano de obra que tiene un precio, pero esa mano de obra, esos migrantes que llegan tienen demandas de salud, de educación, de vivienda. Entonces, si vienen 1.000 inmigrantes, ¿dónde van a vivir? ¿Dónde se van a atender? ¿Dónde se van a educar? Entonces, eso va a conllevar lo que es el mercado, oferta y demanda. Entonces, si tú tienes mayor demanda, va a hacer que se encarezcan algunos productos. Y está pasando en Chile, las viviendas han empezado a encarecer, los alquileres han empezado a encarecer, la atención médica ha empezado no diría colapsar, no a los niveles que estamos nosotros, pero sí ha tenido los impactos. Entonces, esos son dos aspectos en lo social y en lo económico que representa la migración. Si es que el gobierno, las autoridades no ponen atención a esa parte, cuántos entran, cuántos son, qué van a hacer, qué van a generar, entonces vamos a tener un problema social fuerte, donde sí, presionados por estas cosas van a estar en la parte delictiva, en la parte de la droga, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué opinas de eso, Oscar? Efectivamente, bueno, cuando se habló de la inmigración de los haitianos y después de los venezolanos, se estaba, bueno, salieron muchas voces en contra de eso y una de las voces que salía, que no era en contra, era de los empresarios porque les daba una mano de obra más barata. Justamente los mismos chilenos, había trabajos que ya no querían hacer en la parte, por ejemplo, agricultura, esas cosas, o que cobraban mucho, o que estaban en reclamos que un inmigrante no iba a hacer definitivamente. Incluso hay bolivianos en la parte del norte, peruanos, que van a trabajar en las temporadas, temporeros, que van a trabajar en la temporada de la uva, de la fruta, y justamente esa inmigración hizo o sea, obviamente que los chilenos pusieran ojo en no ser tan exigentes, me imagino. Y en la parte social, como tú dices, a ver, hay dos temas ahí. El tema de vivienda, que llevó a que muchos haitianos, y después cuando llegaron los venezolanos también lo hicieron, arrendaran una casa para dos, tres personas, cuatro personas, y vivían 10 o 15 personas. Y se repartían el arriendo entre los 15 trabajadores, pero vivían hacinados. ¿Entiendes? Y en Santiago hay mucho lo que le llaman guetos verticales, edificios completos llenos de haitianos, y en cada departamento que es para dos,
dos, tres personas o una familia, a lo mucho de dos o tres integrantes, viven, como te digo, cinco o diez, que eso lleva a la música, a la bulla, a las costumbres, a la comida, ¿entiendes? Todo lo que es propio de su cultura, a incorporarlo a la cultura chilena que les afecta, que les choca cuando ocurre eso. Por ejemplo, el venezolano es muy de fiesta, y es muy como de carácter explosivo. Cuando se enfrentan entre ellos son También, muy, muy ¿cómo se agresivos, llama? muy Claro, muy agresivos. agresivos, Sí. verbalmente, se tiran, no sé, se tiran piedras, se tiran unos ladrillos por la cabeza, ¿entiendes? Que son medio salvajes, así. Aquí, Pero aquí se bueno, han y adaptado bien. efectivamente, como consecuencia, la salud y la educación te faltó, porque la educación también para los niños, ni chicos que están llegando, tiene que haber una educación, te tienen que recibirlo en los colegios y eso ya influye en Es ese todo problema aspecto. que tiene, no, y indirectamente, vamos a decirlo así, afecta a los mismos chilenos, ¿cierto? Afecta Exacto. porque Sí, encarece, le baja la calidad a los productos Ah, y la convivencia con otras costumbres, otra cultura, también nos va a afectar. Eso lo hemos vivido sí, acá pero y hay un matiz definitivamente. ahí, hay un matiz, mira, lo que pasa es que, o sea, toda inmigración, y esto ya se ha discutido y hay mucho texto al respecto, ¿no? O sea, desde Malthus, o sea, estamos hablando todo lo que es cambio poblacional y sobre todo cuando viene de la inmigración, tiene matices en el sentido de que la gente no solamente viene con necesidades, o sea, las personas no solamente somos demanda, sino que también somos oferta. Como dice Oscar, o sea, hay digamos, no solamente es el tema de que vienes con tus necesidades para ver qué te dan o qué obtienes, sino que a cambio también ofreces tus habilidades, ofreces tus recursos, ofreces tu conocimiento. Pero también hay otra cosa, como se ha dicho, ¿no? Si la gente que se está soltando es la gente de la cárcel, pero muchos que están en la cárcel por haber reclamado justamente por esas necesidades, por tener faltas de oportunidades, porque son las personas muchas veces con más, ¿cómo se dice? Energía, ¿no? Entonces, energía en los reclamos, energía en el descontento, energía y hay que considerar que hay muchos presos políticos en Venezuela. Entonces, obviamente los envían lejos y vienen con eso, ¿no? Vienen con ese carácter explosivo, con ese carácter impetuoso, con esas necesidades insatisfechas, buscando un lugar en una sociedad que es nueva, que en un lugar que es nuevo para ellos, ¿no? Tiene ventajas y desventajas, o sea, tiene desventajas en primer lugar, ¿no? Pero ventajas también, porque Estados Unidos se ha nutrido de eso. O sea, Estados Unidos es un país completamente de inmigrantes, muchos de ellos incluso criminales de Europa que vivan a Estados Unidos. Hace poco, no sé si vieron la película de Elvis, no, resultó no, no. Sí. el manager de Elvis Presley era un irlandés que se hacía pasar por un coronel, por un militar, y resultó que Al era un final prófugo. no tenía ni nombre, no tenía nada, era Claro, completamente Eso se llama desconocido. spoiler, King. sí, 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 iba Estás haciendo un huyendo. spoiler. Sí, sí. No, pero esta es una historia conocida al margen de la película, porque esa parte es real, ¿no? O sea, es Sí, una... pero eso también hay un proceso de adaptación y un proceso de Sí. que, por ejemplo, yo recuerdo los haitianos llegaron muy calladitos, muy bajo perfil, y después en la medida en que fueron asentándose ya empezaron a sacar la voz, a reclamar, a, a, a ponerse como un poco más agresivo. Y la desventaja también que tiene, o sea, que tiene el chileno aquí es que entre ellos hablan su idioma, no sé cómo se llama, el idioma del haitiano, creolé, creo, no sé cómo se llama, y hablan en su idioma. Entonces, como tú no sabes si te están insultando o no están insultando los huevones. ¿Mm? Entonces ya ese, como te digo, y es un proceso, o sea, imagino que igual de haber pasado en Estados Unidos cuando llegaron los inmigrantes, como tú dices, muchos delincuentes, el tomar su lugar o posesión en la sociedad les lleva a ver siempre un roce hasta que logran asentarse y adaptan un estilo más democrático o más socialmente aceptable. Yo Sí, creo que las grandes culturas, bueno, los grandes países siempre, en el mundo siempre va a haber inmigración, siempre va a desarrollarse. El problema es tener el marco legal y el marco adecuado para que la inmigración se pueda desarrollar. Estados Unidos obviamente tiene un marco legal mucho más desarrollado que los países latinos.
porque tiene experiencia, ha vivido y vive en la parte migratoria. No estamos en contra de la migración, al contrario, creo que es una parte positiva del desarrollo de las naciones y del desarrollo del mismo ser humano, la migración, porque a través de el aporte de culturas y la captación de nuevas culturas va a salir el desarrollo, vas a tomar las cosas buenas del ser humano, ¿cierto? Pero dentro de un marco que te permita desarrollarte en otro ambiente que no es el tuyo. Y yo puedo invitar a cualquiera, tú puedes invitar a tu domicilio a alguien y de tu domicilio tienes unas pautas y normas que se cumplen. Se almuerza a las 12, se acuesta a las 10, este es el servicio higiénico, esta es la sala y tú puedes caminar de tal a tal hora, tú puedes ingresar. Tú en tu país, en tu domicilio, estás dando tu marco legal en el cual el visitante se va a desenvolver, ¿cierto? Igual, si tú vas a Ojo un que país... hay una arista que no hemos tocado, que se tocó aquí, es un comentario que han hecho, el tema de la inmigración de venezolanos que son de izquierda, para que haya más población de izquierda y Ese para que sea político, ese es una una migración mano muy de obra, intencionada, ¿no? una mano de obra para que sean, como dicen los argentinos, piqueteros, que hagan laberinto, una mano de obra más barata, que hagan ese tipo de cosas que no harían los mismos chilenos, ¿entiendes? No, En cierto, su ahí caso. había una mala intención definitivamente de Venezuela, primero de despoblar su área Cárcel, penitenciaria, despoblar y contaminar democracias débiles, ¿cierto? exactamente. Contaminar democracias débiles con sus estilos, con su política, ¿cierto? Esa era una estrategia, parte de la estrategia. Y eso quedó clarísimo desde la primera corriente, los primeros inmigrantes que vinieron, muchachos, personas muy profesionales, vinieron a desarrollar actividades. Su preocupación era, La primera corriente sí, migratoria puede decirse que fue de eso, de ese sí, tipo de bueno, fue gente. buena, fueron buenos muchachos y entonces ellos, su preocupación era la subsistencia de ellos y de su Exactamente. familia, ¿cierto? Y luego fueron desarrollando su misma profesión. Conozco muchachos que luego convalidaron sus títulos, ahora están de docentes, están haciendo sus actividades. Perfecto, eso se aplaude. Ellos aprenden y nosotros aprendemos también. Creo que esa parte es positiva, ¿cierto? Ahora, esa mala intención de enviar delincuentes, entre comillas, es ya tiene otros arraigos, ¿no? No, Otro no manejo. solo delincuentes, sino como dice, agitadores, ¿no? Agitadores Claro, que están ya... dentro de eso ubico al área política, ¿no? Dentro de eso, porque aquel que va y te tira piedras y te destruye la propiedad privada, ¿cómo se puede llamar? Ahora, hay una noticia interesante bueno, yo vi un documental no recuerdo si fue este año o el año pasado, pero muy interesante acerca de Corea del Norte. Corea del Norte es conocido porque es un país, digamos, también de ideología socialista, marxista, ¿no? Y lo interesante es que ellos también tienen muchos inmigrantes, es decir, hay muchos inmigrantes europeos que son de origen, ¿cómo se llama?, de Corea del Norte, en Europa, ¿en dónde más? En otros Pero países de los Asia. dejan salir a los coreanos del norte, los dejan Sí, salir, ese es ¿no? el tema, ahí está el tema, lo interesante, no es que los dejan salir, sino que los mandan, los Ah, envían, bueno, ¿ya? Que es eso sí. diferente. Los exportan, como Sí, dice. los exportan. Y no solo los exportan, sino que los exportan para trabajos muy puntuales, tipo trabajos profesionales, como mostrando sus habilidades, ¿no? Su conocimiento en Corea del Norte. Pero lo interesante es que se hizo una investigación periodística y resulta que los que cobran no son ellos. O sea, Por sino el que, gobierno. exacto, que es el mismo gobierno que hace como una especie de service o una especie no sé, ¿no? Y lo que en ese momento me dio la duda es, yo recordé, ¿no? Es que los cubanos tienen esta costumbre de siempre estar enviando médicos, disque expertos, y acá en Perú han venido varias oleadas de médicos cubanos. Y yo me pregunto si están cobrando ellos, o están cobrando en parte, o el gobierno cubano está cobrando en parte, o cuál es el interés de estar enviando cubanos, además obviamente de ser agitadores, ¿no? Porque eso está claro, que también seguramente quieren tener alguna presencia en alguna protesta posible que pueda surgir, pero en todo caso, ¿están cobrando completo? Eh, o el gobierno también ahí, el gobierno cubano está echándole las manos al bolsillo ahí a ellos, ¿no?
Entonces, no sé si ustedes tienen alguna noticia o allá en Chile también hay algo, o Raúl, tú La conoces verdad que algo. no, yo recién me entero de eso de que los gobiernos cobran, pero no me extrañaría que sean pruebas de los mismos estos gobiernos de izquierda, porque son muy hábiles en ese tema de hacer experimentos y de hacer eh, pruebas y tener una vez que les funciona, empezar a marcar su agenda para todo, cualquier país que vaya en en el mismo sentido. Sí, porque en los chinos no he sabido eso, o por lo menos no he tenido noticia, pero en los coreanos, en Corea del Norte sí. Yo sabía, por ejemplo, que los chinos, por un amigo que me contó que su hija fue a enseñar, o sea, que aprendió chino mandarín y la tenían para enseñar español. Y lo que sí me sorprendió de los chinos es que dice que les enseñan, pero no a los de la generación actual, a los padres que están ahí, sino a los hijos. Les enseñan español. Y les enseñan español, el hijo le enseña a los papás en el español, pero son años de preparación, por lo menos 7 años que aprendan bien español y luego el gobierno chino los financia para que se vayan a países, y ellos los mandan, México, Perú, no sé, Argentina, donde sea, y los instalan allá con toda su infraestructura. Por eso es que hay un boom, no sé si en Perú se tiene que haber visto, el mall chino, los moles chinos donde traen cantidades de ropa, juguetes y toda la tontera china que vienen y los instalan, como te digo, completamente equipados y ya con el idioma bien aprendido. Ahora, Yo- ¿cuál es la designación del país, cómo la hacen? Ese tema no sabría decirte porque la niña esta solamente era la que enseñaba español, le pagaban súper bien porque sabía chino, mandarín y español y le sorprendió eso, que sea muy demandada para enseñar español a niños chicos y que después de unos cierta cantidad de años se fueran en rumbo ¿cómo se llama? Sudamérica Ujú. o Latinoamérica, por decirlo así. A mí me han llegado varias, ¿cómo se dice? Propuestas para aprender chino y para aprender a Ah, importar. O sí. sea, y dice que es del gobierno chino. Incluso hay un canal de TikTok que me llegó ahí anuncios, decía, este canal es del gobierno chino. Entonces, pero yo lo acepté igual porque me pareció muy interesante. Es decir, te enseñaban las ventajas de los productos chinos, cómo importar desde China, ¿no? Desde Perú Bueno, hacia... dicen que la empresa esta de TikTok es financiada por el gobierno chino, creada para que tener ¿cómo? Sacar información, número uno, y los dibujos animados chinos dicen que son también un cuento del gobierno para que los chinos sean aceptados o el mundo tenga otra visión de ellos, de que no están como la propaganda americana los hace ver como malos. Ahora, yo tengo un amigo, ¿cómo se llama? En China, uno que ha sido profesor también aquí en Lima, y él es británico, él es británico y como británico allá, digamos, encontró trabajo como profesor de inglés, ¿no? Y como profesor no solo de inglés, sino que sabe español, inglés y chino, pues, ¿no? Y él publica, porque él no me cuenta, no hablo con frecuencia con él, pero él publica en su muro de Facebook que muchas cosas en China, pero la verdad muchas cosas positivas, ¿ah? Bueno, él está en Beijing, en ciudades grandes, ¿no? Eso es Este, lo que te iba a decir, las ciudades ah, grandes son más o menos normales. La pobreza y el abuso y la explotación está hacia el lado del interior de China, que tampoco te dejan pasar. Es que también eso es un asunto. China es demasiado grande, es gigantesca. Es decir, solamente Wuhan, creo, la provincia que tenía el tema del COVID, tenía tanta población como toda América del Sur. O sea, era una Sí, cosa. son gigantescos. Por eso que dicen bueno, que hay esclavitud en China, o sea, los tienen allá los chinos, no los dejan pasar y Tiene que haber de todo, los tiene mantienen. que haber cosas buenas, cosas malas, cosas, ¿no? Bueno, Lo que a mí también me contaron fue que hacían las ciudades las hacían primero y después mandaban a la gente. O sea, las construcciones eran gigantescas, una ciudad completa, totalmente vacía, hasta que se terminaba de construir y de ahí recién enviaban a la gente para allá. Definitivamente lo de China es un fenómeno que está trastocando todos los cánones a nivel mundial y creo que esto obedece a la necesidad de China de expansión.
sea, producto de la famosa globalización. China no solo trata de globalizar, incorporarse a la globalización a través de su producto, sino también a través de su cultura, exportando, los mismos chinos exportando su idioma y sus costumbres. Entramos simplemente al mismo YouTube, al mismo TikTok y vemos ahí la promoción que hace a las construcciones, mega construcciones que hay en China, ¿no? Ahora, es una nueva forma, creo que China está implementando una nueva forma de convivencia globalizada. Ya creo que pasó la etapa de la globalización y está entrando en una nueva etapa económica, está marcando nuevos hitos, nuevas formas, y parte de ello es la necesidad que tiene de expansión a nivel mundial. Bueno, no sé si se enteró en Perú, aquí se comentó que la bolsa de Chile había subido contrario a las demás bolsas. Después, imagínate que se dieron dos anuncios. El anuncio de los bancos centrales, de la reunión de los bancos centrales, donde se iba a mantener la tasa o iban a subir la tasa de interés en Estados Unidos, que era la principal noticia, que hizo que bajaran las bolsas en general. Y la segunda fue la de los chinos, que dieron su noticia de que iban a empezar a bajar las tasas hipotecarias, que eso hizo que sube el cobre. Entonces, en Chile reaccionó en base al cobre y la bolsa subió un poquito, y ahí te das cuenta de las dos potencias, o sea, Chile, perdón, Estados Unidos mandando su noticia de que van a entrar en recesión controlada para no subir la inflación, y China diciendo que va a aumentar su demanda de cobre o de materiales porque van a subvencionar el crédito hipotecario o lo van a bajar. Y ahí te das cuenta cómo se manejan las dos potencias y cómo impacta en los demás países la noticia de los dos gigantes. En uno sube, en otro baja. Yo me imagino que en Perú también tiene que haber subido un poco la bolsa con el tema del cobre. Con los minerales. Para digamos, ir midiendo ya el tiempo, ¿no? Porque nos quedan 7 minutos. Quería regresar al tema ya que has hablado de los minerales, ¿no? Regresar al tema de estas actividades complicadas que hay en Perú, en Chile y en Sudamérica, que son, como repito, el narcotráfico y el tema de la minería ilegal, porque acá en Perú mucho dinero se está moviendo en el tema de la minería ilegal en Madre de Dios y en estas zonas de la selva. Y el otro tema es el narcotráfico. Y en ambos casos, esta gente necesita zonas liberadas, necesita que un gobierno débil, un gobierno que no los controle, un gobierno que incluso al punto de llegar ¿cómo se llama?, a necesitar que los defiendan militarmente y como dijiste ahí en el sur de Chile, en el caso de los mapuches, acá en el caso de Perú, hay zonas que recién el ejército ha podido entrar, ¿no? En un operativo, el operativo Patriota que hubo hace poco, Raúl, no sé si lo viste en las noticias, ¿no? Entonces, para regresar a ese tema en los 6 minutos que quedan, no sé si Raúl o Oscar tienen algún comentario. Pero Sí, sí, hay una aquí, visión. no, Perdón, sí, sí, no, no, te decía esto, el narcotráfico no es de ahora. Estamos hablando de décadas y de gobierno tras gobierno. Pero coincide con Sí, el terrorismo, ojo, ¿ah? O sea, el definitivamente, no, 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 no. narcotráfico Hay una coincide en los sociedad, 80 con la perdón, aparición del hay una Sendero sociedad. Luminoso. Hay una sociedad definitivamente que puede ser con el narcotráfico, también puede ser con la política, que también puede ser con Hay las un fuerzas estudio de policiales. Barry McCaffrey, que fue el zar antidrogas, en donde él establece claramente que hay una conexión en todo el mundo entre el narcotráfico y la subversión, incluso El Al Qaeda y narcotráfico Afganistán. Estamos El hablando del tráfico de narcotráfico, hachís en el el caso de Asia. narcotráfico va a necesitar elementos bélicos que lo defiendan y lo protejan. Exacto, exacto. ¿Y dónde los va a encontrar? Los va a encontrar definitivamente en los terroristas, obviamente. ¿Y claro, los terroristas qué necesitan? Eso es lo que digo. Necesitan financiar sus actividades. ¿Quién les da el dinero para financiar sus actividades? El narcotráfico. O sea, hay un matrimonio ahí, definitivamente. O sea, eso exacto. está. Ahora, yo voy allá. Perú estuvo en algún momento vinculándose, tú ibas al extranjero y decías que eras peruano y te ponían los 100 ojos y te chequeaban la maleta y te pasaban en la parte de migraciones, y si eras colombiano o si eras boliviano, ¿cierto? O sea, era muy, muy, muy triste a veces en los aeropuertos pasar esas situaciones donde te veían como narcotráfico. Eso obviamente también ha ido evolucionando con esto
las medidas que han ido cambiando a través de la globalización. El narcotráfico también ha ido evolucionando. Si bien es cierto, necesita o requiere la financiación, lo va a encontrar ¿dónde? En todo lo ilegal, en todo lo sucio, por llamarlo de una manera, en la minería ilegal, en Claro, ¿cómo el... resolverlo? ¿Cómo? Exacto, ¿cómo resolverlo? Ahí el problema radica fundamentalmente en el área, recae en el área política. Si tú no tienes un marco legal, tú no tienes un marco jurídico que vaya contra ello, que dé las pautas y líneas, y segundo, tienes un aparato represivo honesto que brinde todas esas, que bloquee todas esas actividades. Mientras eso va a seguir, mientras haya la coima, mientras haya el vendido, mientras haya la negociación entre comillas, ya sea con el terrorismo, ya sea con la política, ya sea con la policía o con las autoridades, para ser más específico, siempre vamos a encontrarnos con ese frente, siempre va a desarrollarse el narcotráfico en ese lado. Y por otro lado, mientras haya consumo, también, o sea, mientras haya gente que entre al consumo, mientras tengas demanda, va a haber oferta. Eso está escrito. O sea, mientras haya demanda, va a haber oferta. ¿Ok? Claro. Yo creo que esto del narcotráfico y su vínculo está clarísimo, va con el terrorismo, va con un segmento, va a las políticas, Tiene incluso que, claro, agregarle la parte de la narcopolítica, que ya está también exacto. metiéndose acá en Chile por lo Han menos habido han habido congresistas acá, acusaciones. congresistas que estaban vinculados ¿Han habido? a- No, hay. hay Con toda congresistas seguridad hay. Es más, o sea, vinculados al terrorismo. existe la No, posibilidad de que el presidente Castillo tenga un origen justamente con eso. Acuérdate que Cerrón ha sido gobernador del BRAE, de Apurímac, perdón, que es una parte importante de la zona del BRAE, donde hay muchísimo tema y además no solamente eso, sino que él ha sido condenado por temas de corrupción y bueno, ahí se mueve eso, ¿no? Oscar, para concluir, nos quedan 2 minutos. Raúl, una pregunta así corta y Oscar para concluir y luego despedirnos. coincidimos en dos cosas. Primero, de que el narcotráfico ha evolucionado y se ha asociado con diferentes tipos de actores. Eso está dado. Segundo, creo que necesitamos un marco legal mucho más agresivo en ese sentido, mucho más moderno y agresivo en ese sentido, mucho más drástico. Creo que por ahí tenemos que manejarnos. Y obviamente es parte de la cultura el poder desarrollar desde abajo. Es un problema transversal, lamentablemente. Habría que ver qué país es el que se ha manejado mejor contra ese tema, porque el dinero ya sabemos que trae corrupción y la corrupción trae todo ese tema del narcotráfico, narcoterrorismo y la narcopolítica. O sea, estamos muy complicados en ese sentido y no sé qué país de Sudamérica habrá sido el que mejor combatió eso, porque tenemos a Bolivia, Colombia, Perú, ahora está metiéndose Chile, Argentina no sé, pero con la corrupción que hay me imagino que debe ser muy similar. Bueno, ya no nos queda mucho tiempo, yo creo que hay que Sí, despedirnos nomás. mientras haya dinero de por medio, yo creo que vamos a tener que convivir un poco con eso o ver cómo, ¿no? Bueno, gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Muchas gracias por Gracias, Kike, los gracias, Raúl. comentarios. Estamos Gracias, en Raúl. Tenemos todavía unos segundos, y bueno, a ver si de repente seguimos comentando con Felipe, ¿no? La- Hay que ver después del 4 de septiembre, que es la votación aquí, a ver qué es lo que gana, el apruebo o el rechazo, y ahí va a ser un tema interesante también, porque dicen que si gana el rechazo, el dólar se mantiene, y si gana el apruebo, se dispara hacia arriba. Listo. Ahí Bueno, un vamos a ver. abrazo, Oscar. Ok, estamos en Raúl, contacto. Gracias. un abrazo. Vale, un abrazo, cuídense. Chao, chao. Nos vemos.